Un saludo a los estudiantes del curso de Constitución Política de Colombia. Ya terminamos la sesión tercero B, pero haciendo un análisis del contenido que tenemos para la cuarta, he considerado que es bueno anticipar algunos temas y por eso también, como la clase fue corta en comparación con las anteriores, voy a grabar este segundo video y así restarle densidad a la que viene, porque en la siguiente también habrá que dar las orientaciones para el taller 1 o taller parcial que se van a dar en simultánea. Bueno, primero voy a enviar un documento escrito y en la semana siguiente, una vez que ya se haya cumplido con la actividad de los apuntes de la sesión cuarta, haré alguna sesión presencial sincrónica para que ustedes también se vayan agendando. Quiere decir que esa sesión se haría de la sesión cuarta 8 días después, es decir, 15 días al día programado para la visualización de este video. Vamos entonces a iniciar la cuarta sesión, que como habíamos mencionado trata sobre los mecanismos de protección de los derechos constitucionales. Vamos a decir entonces que podemos segmentar estos mecanismos, dar una clasificación adicional a la que tiene el texto para mejorar su comprensión de la siguiente manera. Hay mecanismos de protección constitucional de derechos fundamentales, derechos colectivos y de grupo, y de la legalidad pública y constitucional. Entonces, de derechos fundamentales, pues que su nombre lo indica, están destinados a proteger derechos de esta naturaleza. De derechos colectivos y de grupo, que son las acciones popular y de grupo, que vamos a estudiar, esto sí en la semana que viene. Y mecanismos de protección de la constitucionalidad y de la legalidad pública. Aquí encontramos la acción pública de inconstitucionalidad, la nulidad por inconstitucionalidad y la excepción por inconstitucionalidad. El texto menciona otra clase de acciones, que son las acciones contenciosas, pues sobre las cuales no vamos a profundizar demasiado, simplemente mencionaré las acciones de reparación contra el Estado, aunque esto también se aborda después en la sesión octava, que es cuando estudiamos los medios y la responsabilidad de la administración. Bajo esta segmentación nos va a quedar más claro. Entonces voy con la primera categoría, los mecanismos de protección de los derechos fundamentales. Podríamos decir también mecanismos de protección de los derechos individuales. Aquí tenemos entonces básicamente el habeas corpus y la acción de tutela. Habeas corpus, acción de tutela. El habeas corpus es un mecanismo que protege la libertad personal. Ya lo analizamos al estudiar las garantías de la libertad personal posteriores a la captura. Aquí vamos a señalar simplemente que el habeas corpus procede en dos casos especiales, y es cuando una persona es privada injustamente de su libertad. No había orden de captura ni hubo flagrancia, y el juez en la audiencia de legalización de captura no quiso acceder a declarar esa ilegalidad, pues la persona podría presentar el habeas corpus. Captura ilegal: la persona se subió a una patrulla, está en una se encuentra en una estación de policía, no lo quieren liberar, no se da razón de él ni de qué le va a suceder. Se puede presentar un habeas corpus porque la autoridad, aunque tiene allí a la persona, pues la está ocultando. Cosa distinta es si no se sabe dónde está. La última vez que lo vieron se fue en una patrulla, una camioneta particular, nadie más lo volvió a ver. Ahí lo que hay que activar es el mecanismo de búsqueda urgente de personas desaparecidas, que es otra cosa. Pero aquí estamos hablando del habeas corpus. Entonces, captura ilegal, procede el habeas corpus. El segundo caso es el de la prolongación ilícita de una privación de la libertad. O sea, la privación de la libertad en principio pudo haber sido justificada. Había orden de captura, pero se superaron las 36 horas después de haber detenido al sujeto, al ciudadano, a la persona. O puede ser que la persona ya haya cumplido su pena, ya tenga orden de libertad,
el juez de ejecución de penas o al que le competa el asunto en el caso concreto ya le dio la orden de libertad y son los funcionarios de la cárcel quienes no lo quieren dejar salir, o cualquier persona que tenga esa asignación de autoridad no lo quiere dejar salir. Ahí hay una privación ilícita, se está prolongando más allá de lo debido. Por supuesto, en este caso procederá el habeas corpus, o la persona ya tiene pena cumplida, presentó la solicitud de libertad, pero el juzgado al que le corresponde ha pasado días, meses principalmente, porque el término para resolver esta solicitud es al menos de 10 días, pero digamos que ya pasó un mes y medio, y todavía no se ha dispuesto sobre la libertad de esta persona, se podría presentar el habeas corpus. Muy bien, hasta allí. ¿Quién puede presentar el habeas corpus? La persona afectada directamente. En las cárceles habitualmente muchos hacen sus habeas corpus a mano. Puede ser a través de un abogado o puede ser por medio de la Defensoría del Pueblo o de la Procuraduría. Muy bien, ¿ante quién se presenta el habeas corpus? Ante cualquier juez. Ante cualquier juez. Simplemente basta con que el escrito se presente en la oficina de apoyo judicial, que es la dependencia administrativa, o en el centro de servicios. La dependencia administrativa que recibe esta clase de solicitudes, y se le va a dar trámite. No hay ningún problema. Basta con que la persona presente su escrito. Por supuesto, aquí la competencia simplemente será territorial. Si la persona detenida está en Buga, pues será el de Buga, si está en Tuluá, el de Tuluá, etc. Pero todos los jueces de todas las especialidades pueden conocer del habeas corpus, que es el punto en el que quería insistir. Muy bien, vamos con el segundo mecanismo de protección de derechos fundamentales. Tal vez el más famoso, el más conocido y el más relevante, hay que decirlo así, que es el de la acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política. Por favor, este es un artículo que hay que estudiar, que hay que leer con bastante detenimiento. Los invito a que lo hagan. Artículo 86 de la Constitución Política. La acción de tutela es un mecanismo de protección de derechos fundamentales de carácter célere, rápido, que opera de manera subsidiaria, es decir, cuando ya no hay nada más que hacer, no hay otro procedimiento que agotar. Este mecanismo le permite a las personas que sus asuntos sean resueltos, la solicitud de tutela sea resuelto en un término perentorio de 10 días. Bueno, el habeas corpus es más corto. Ya hemos dicho antes el término de duración para resolver el habeas corpus en el video anterior, que es de 36 horas calendario. O sea, cuentan todas las horas de los 365 días cuarto del año. Muy bien, en el caso de la acción de tutela, el término es de 10 días hábiles. Para proteger ¿qué? Derechos fundamentales, y aquí ya los estudiamos, tanto los de primera generación como los derechos de segunda generación, cuando se afecte el mínimo vital o se ponga en peligro la dignidad de la persona. Bien, esto lo vamos a explicar más adelante. Bien, por medio de la acción de tutela, entonces, cualquier persona puede acudir a este mecanismo para evidenciar ante el juez, para argumentar ante el juez que se ha vulnerado alguno de sus derechos fundamentales. Se puede hacer sin mayores formalidades, basta simplemente con que se mencione cuáles son los hechos que están generando la vulneración, cuál es la autoridad que está causando esta vulneración o amenaza al derecho fundamental, aportar las pruebas que se tengan, pedir la protección de tutela, solicitar la protección de tutela y eventualmente mencionar cuál es la orden concreta que se espera que se le imparta a la autoridad contra la cual se está presentando la acción de tutela. Entonces vamos a estudiarlo por partes. En primer lugar, ¿quién puede presentar una acción de tutela? Como acabamos de decir, cualquier persona, mayor o menor de edad, persona natural o jurídica. No se necesita abogado, al igual que para el habeas corpus, no se necesita abogado. Hay que decir que si la persona afectada por la vulneración del derecho fundamental no puede acudir personalmente a protegerse, bien sea porque está en un hospital, necesita un examen de salud,
o por cualquier otra circunstancia no está en sus condiciones mentales adecuadas, en el caso de un paciente que tenga una alimentación de este tipo, está en su casa, de cualquier forma se puede acudir a una figura que se llama agencia oficiosa. Agente oficioso es un tercero, cualquiera, una tercera persona que presenta una acción de tutela en nombre del afectado, que no puede valerse por sí mismo para presentar una solicitud de tutela. Si se presenta así, se tiene que justificar por qué el directamente afectado no puede acudir. Basta con mencionarlo, porque se tiene en cuenta que esa mención o esa afirmación se hace bajo la gravedad de juramento y es prueba suficiente, pero hay que mencionarlo. Los padres de familia pueden presentar acciones de tutela en nombre de sus hijos, por supuesto, porque son representantes legales de sus hijos. En el caso de las personas jurídicas, lo mismo, los representantes legales son quienes presentan las acciones de tutela. Y tenemos el caso especial de la intervención de la Procuraduría, las Personerías y la Defensoría del Pueblo, que pueden presentar acciones de tutela en nombre de cualquier persona, porque son instituciones que están para proteger a la sociedad y para velar por la protección de los derechos humanos. Por supuesto, la acción de tutela también se puede presentar por medio de un abogado. ¿Sí? Simplemente se le da poder a un abogado, una persona que tenga título en derecho, para que lleve a cabo este trámite. También se puede hacer. No es necesario, pero sí está permitido. Muy bien. ¿Contra quién se presenta la acción de tutela? Ya dijimos quién la puede presentar. Ahora vamos a decir contra quién se puede presentar. Se presenta contra cualquier autoridad pública, por supuesto la que esté causando la vulneración del derecho fundamental, o contra cualquier particular que esté afectando el interés público, el interés general, una empresa, por ejemplo, que está vertiendo elementos que están contaminando una casa y que están afectando una familia, y por tanto están afectando su derecho a la vivienda digna, que lo comentamos en el video anterior, o contra un particular que ejerce funciones públicas, ya lo hemos mencionado aquí, el caso de los hospitales y escuelas privadas, las EPS particulares, entre otros en general. Y frente a los particulares, contra los particulares, frente a los cuales existe una relación de insubordinación o indefensión, el trabajador frente a la empresa es el caso típico, donde hay un nivel de subordinación, o el usuario de servicios financieros frente al banco al cual pertenece y frente a quien, por ejemplo, no haya resuelto alguna petición o hay algún acto del banco que considera que está afectando algún derecho fundamental. El derecho a la habeas data, por ejemplo, lo incluyeron en algún registro de data crédito sin que fuera cierto que él esté debiendo alguna suma de dinero. Entonces, allí tenemos contra quién se presenta la acción de tutela. Bien, continuamos. ¿Ante quién? ¿Ante quién se presenta la acción de tutela? La acción de tutela se presenta ante cualquier juez, ante los jueces. Todos los jueces conocen de acciones de tutela, excluidos aquí los jueces penales militares y los jueces de paz. Ellos no. De resto, todos los jueces conocen acciones de tutela. También tienen la competencia por territorios, si el asunto es de Buga en Buga, en Tuluá, etcétera y demás. Hay jueces municipales y de circuito, digamos, esos son aspectos en los que no vamos a profundizar. Simplemente la persona tiene la confianza de que presenta la tutela ante cualquier juez y es internamente la rama judicial quien debe determinar a quién se le asigna, pero el ciudadano no tiene por qué preocuparse por señalar la especialidad del juez, si es civil, penal, de familia, eso no importa, porque todos los jueces de la República son jueces constitucionales. Muy bien, voy a explicar entonces esas facetas que acabo de mencionar, voy a insistir en ellas. ¿Quién presenta la acción de tutela? Y esto, por favor,
para sus apuntes, voy a preguntarlo ahora, pero desde ya, ténganlo en cuenta. ¿Quién puede presentar la acción de tutela? ¿Ante quién la puede presentar y contra quién? ¿Contra quién? Las tutelas no se presentan a las EPS, ante las EPS. Se presentan es ante los jueces contra las EPS. Es como un partido de fútbol donde hay un árbitro. Usted acude al árbitro para reclamarle por una acción del rival. Usted no le va a reclamar directamente al rival, al oponente que está fuera de lugar o que cometió una falta o que cogió el balón con la mano sin ser el portero, etcétera, ¿no? Usted acude al árbitro. Lo mismo en el caso de la acción de tutela. ¿Ante quién se presenta? Ante los jueces. ¿Contra quién? Contra la empresa privada o la autoridad pública que incurrió en la vulneración con las características que acabamos de señalar. Muy bien, vamos a continuar. La acción de tutela entonces simplemente basta con que usted mencione los hechos, vuelvo a decirlo, las pruebas que usted tenga y las solicitudes concretas que usted hace. Esto, digamos, voy a especificarlo al final sobre cómo se hace la redacción de la tutela. Voy a pasar simplemente al trámite procesal, es decir, a cómo se adelanta la actuación o el procedimiento de la acción de tutela. Algo muy importante, para que la tutela se pueda tramitar prósperamente, aunque la solicitud es informal, sí debe incluir un requisito especial, y es que se diga, bajo la gravedad de juramento, que no se ha presentado antes ninguna otra tutela por los mismos hechos y derechos. Ese es un requisito formal de las tutelas, un requisito procesal para que finalmente la tutela no se vaya a negar o no se tenga que declarar una nulidad porque es que el juramento no estaba. Es un requisito que pues no se entiende realmente la practicidad que pueda tener, pero pues está allí y hay que explicarlo. Algunos lo defienden, otros no. Finalmente, si una tutela se tramita y la EPS, por ejemplo, o la entidad de tránsito, la alcaldía contra la que se presenta, ya sabe que le formularon otra tutela, pues lo puede invocar. Pero aquí, pues constitucionalmente, surgió esa idea de imponer esta carga a los accionantes de no presentar dobles acciones de tutela. Bueno, de pronto hay que decir que hay una justificación para ello y es evitar que se abuse de este mecanismo, porque presentar dos o más acciones de tutela por los mismos hechos, ya mencionamos en videos anteriores a qué nos referimos con hechos al hablar del debido proceso y de la prohibición de doble juzgamiento. En ese caso podría haber una temeridad, podría haber una sanción por temeridad. Entonces, el hecho es una negación concreta. Si a la persona en una EPS le negaron una operación por cataratas en sus ojos, ese es un hecho. Si después necesita una radiografía, una ecografía, en ese caso ya estamos ante una segunda circunstancia. Si la tutela de la operación de catarata solo le protegió ese derecho, no le protegió nada más, ni consideró otra circunstancia distinta a eso, pues por supuesto que la otra se podrá presentar. Esto lo aclaro para que no vayamos a tener confusiones sobre ese aspecto. Muy bien, continuamos. Sobre el procedimiento de la acción de tutela. Tenemos entonces que una vez que el ciudadano presenta la acción de tutela y se le asigna a la oficina específica, al juzgado concreto, la oficina de recibo de las tutelas la radica o se presenta ya ante el juzgado tiene un término de 10 días hábiles a partir del momento en que recibe la tutela. Entonces, vamos a recapitular un poco para aclarar este punto. El ciudadano presenta la tutela. La oficina de recepción de las tutelas la entrega al juzgado. A partir de ese momento en que el juzgado recibe la tutela, que eso suele hacerse el mismo día, más tardar al día siguiente, el juzgado tiene 10 días hábiles a partir de ese momento para dictar la sentencia. Entonces, ¿qué hace el juzgado? Pues el juzgado, en principio, el primer día o más tarde el día siguiente, admite la tutela, solicita un informe a la entidad accionada, le dice, mire, aquí hay una solicitud
de amparo o de tutela constitucional presente sus descargos. Si la entidad no dice nada, se presume que los hechos son ciertos, etc. Todas esas advertencias se formulan. Si el juez tiene que decretar pruebas, las decreta desde ahí mismo, desde la admisión de la tutela, informes, certificaciones, cualquier cosa que necesite. Bien, pasados esos 10 días, o dentro de esos 10 días más bien, el juez dicta la sentencia. Puede hacerlo el día octavo, también el día séptimo, no importa. Lo trascendental es que no supere los 10 días. El juez dicta la sentencia. En la sentencia lo que se resuelve básicamente es lo siguiente. Primero, si se tutela o si no se tutela el derecho fundamental. Vamos a poner, por ejemplo, si se tutela el derecho a la salud o si no se tutela el derecho a la salud de Juan Pérez. Si no se tutela el derecho por cualquier motivo, pues simplemente hasta ahí llega. No hay nada más que decir, no se tuteló el derecho. En caso de que sí se tutele el derecho, pues hay que dar la orden concreta a la autoridad que lo ha vulnerado. Vamos a poner el ejemplo. Entonces, en la sentencia se dice, en la sentencia favorable de tutela, tutelar el derecho de Juan Pérez, fundamental de Juan Pérez, a la salud, vulnerado por, entonces hay que decir la EPS, vamos a poner cualquiera, Colsalud, EPS, por decir cualquier cosa, Ensanarme y más, cualquiera, EPS. Hasta ahí, pues simplemente tenemos una declaración abstracta. Pero en segundo lugar, el juzgado tiene que dar la orden concreta. Entonces, la orden podría ser expresada en los siguientes términos. Ordenar a Medimás EPS, por ejemplo, ordenar a Medimás EPS que le practique a Juan Pérez la ecografía que le fue ordenada por el médico. Bien, y para que esa orden se cumpla, pues hay que dar un término dentro de las 48 horas siguientes. Cuando en las tutelas se dice 48 horas siguientes, normalmente se entiende que son hábiles, o casi siempre se expresa así concretamente, que son 48 horas hábiles. ¿Cuántos días son 48 horas hábiles? Hagamos el cálculo. ¿Cuántas horas hábiles hay en un día de trabajo habitual? 8 horas. 6 por 8, 48. Quiere decir que 48 horas hábiles son 6 días. Los jueces pueden ampliar o disminuir este término según el caso. Es el más habitual y por eso lo menciono, pero la tutela podría decir dentro del término de 2 días hábiles, de 10 días hábiles, etc. No hay límites concretos para el juez en cuanto al plazo que va a dar para que se cumpla su orden. Bien, digamos que esa es la esencia o la naturaleza de lo que se resuelve en el fallo constitucional, lo que naturalmente se resuelve, si se niega o si se concede. Bien, una vez que la sentencia se le notifica a las partes, la sentencia de tutela, las partes tienen 3 días, o sea, el accionante, el que presentó la tutela, el accionado, o sea, la autoridad o el particular contra el cual se presentó la acción de tutela, tienen 3 días para presentar una impugnación. Impugnación es el nombre con el que se conoce a la apelación en materia de tutelas. Para el caso es lo mismo, digamos, simplemente en términos generales, es la solicitud para que un juez superior vuelva a estudiar el caso. Lo digo así porque es el nombre con el que usualmente se conoce, apelación. En tutelas se denomina impugnación, impugnar. Bien. Si la tutela es negativa, pues lo más probable es que el que la presentó pues apela, porque le negaron la tutela. Si la sentencia de tutela es positiva o es favorable a la solicitud, lo más probable es que la EPS, la alcaldía, la oficina de tránsito, etcétera, sea la que apele, la que impugne más bien la tutela, la que impugne la tutela. Muy bien. En caso entonces de impugnación, el juez de tutela debe remitirla al superior y el superior, el juez superior, tiene un término de 20 días hábiles, 20, o sea, el doble del término inicial, 20 días hábiles para resolver la acción
de tutela. Concretamente la impugnación que se formule en contra de la sentencia de primera instancia, y el juez de segunda instancia, el juez de tutela, será el que dirá finalmente, como última instancia, si concede la tutela o si la niega, y las órdenes a las que haya lugar frente a la autoridad, como la que mencioné ahora, la de ordenar a la EPS que le conceda el tratamiento médico, el examen, la ecografía, los insumos, pañales, el transporte de ambulancia, etc. Muy bien. Continuamos. Todas las acciones de tutela en Colombia, de primera instancia, que nadie las impugnó, o las de segunda, cuando ya hubo una impugnación y fue un juez de segunda instancia, todas las tutelas van a la Corte Constitucional. ¿Para qué? Para que la Corte Constitucional eventualmente las revise. A la Corte llegan, bueno, en este momento está suspendido por el tema del coronavirus, pero a la Corte Constitucional habitualmente llega un promedio de 2.000 a 4.000 tutelas semanales, porque las de todo el país se dirigen hacia allá. Bien, entonces la Corte escoge cualquiera de ellas, no tiene la obligación de hacerlo, simplemente escoge las que consideran más importante por la naturaleza del debate, o porque se trate de un tema muy novedoso, o por cualquiera de los criterios que quiera aplicar la Corte, que es ampliamente libre para ello. A eso se le llama entonces eventual revisión de la Corte o revisión de la Corte Constitucional. Lo más normal, pues, o lo más habitual, lo más frecuente es que no se revisan. Las que se revisan son muy pocas. Y hasta ahí tenemos el trámite de la acción de tutela. Digamos, ahí termina propiamente la tutela como tal. Viene un segundo factor o una segunda etapa procesal de las tutelas, y es el caso del incumplimiento. ¿Qué pasa cuando la autoridad ya pasaron las 48 horas hábiles, los 10 días, los 6 días hábiles, y no suministró el medicamento, no autorizó la cita, no autorizó ni practicó el examen, la ecografía, etc.? ¿Qué pasa entonces si se vence ese término sin que la autoridad o el particular haya cumplido la orden? Ahí se habilita la posibilidad de presentar un desacato, un incidente de desacato. La persona beneficiada con la tutela, el solicitante y la persona afectada por esa autoridad, simplemente presenta un escrito ante el juez diciendo: se ha cumplido el tiempo concedido en la sentencia de tutela para cumplir con la orden, que de allí emana, y la autoridad no ha cumplido. En otros términos, la entidad particular a la cual usted le ordenó cumplir con tal cosa, la entrega del medicamento, el transporte, la cita, etc., no ha cumplido dentro del término que le fue otorgado en la sentencia. Por tanto, solicito que se inicie el trámite del desacato. Bien, el juzgado entonces, el juzgado que conoció en primera instancia, adelantará un proceso, un trámite incidental que también es muy breve, es sumario, y en ese orden, una vez después de tramitarlo, el juzgado podrá sancionar a la persona responsable de cumplir la orden. O sea, ya no a la EPS como tal, sino al funcionario que en particular, con nombre y apellidos: Pedro Pérez, representante legal; Juan Pérez, el coordinador de servicios de salud, que esté a cargo de ese cumplimiento de esas tutelas, lo podrá sancionar con, digamos, arresto o multa. Bien, la multa puede ser hasta por 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y el arresto puede ser hasta por 6 meses. Hasta por 6 meses. Estos son los castigos que se le pueden imponer, los máximos, a aquella persona que, siendo parte de esa organización accionada, sea pública o privada, no está cumpliendo con la orden del juez. En el desacato entonces hay que identificar, individualizar cuáles son esas personas responsables del cumplimiento de la orden, y una vez individualizadas, identificadas,
se les hace un requerimiento previo por 6 días hábiles, es lo habitual en nuestro contexto, 6 días hábiles para que se cumpla. Si no es así, se inicia el trámite de desacato. Ese trámite de desacato, en el momento en que se inicia, después del requerimiento, surte un término de 10 días hábiles, al igual que la tutela, y luego de ello entonces se impondrá o no la sanción por desacato. Por supuesto, después de la iniciación del desacato hay un momento en el que se decretan pruebas, se le concede un término de 3 días a la persona responsable de cumplir la orden para que aporte las pruebas que sean pertinentes, y en caso pues de que no lo haga, de que no cumpla, de que no justifique su incumplimiento, se puede imponer alguna de estas sanciones. Estas sanciones van en consulta al juez superior, todas las sanciones van en consulta al juez superior, quien tiene un término de 3 días para establecer si confirma o si revoca la sanción. Bien, entonces esto podríamos decir son los elementos estructurales de la acción de tutela y de su mecanismo de cumplimiento especial, que es el incidente de desacato. Muy bien, entonces les había dicho, en la tutela normalmente hay que sintetizar. A la persona se le pide que por favor, para términos prácticos, ubiquen los hechos lo que sea estrictamente necesario. Soy paciente de la EPS tal, padezco de, bueno, vamos a ponerle nombre a eso, de Ensanar EPS, Medimás EPS. Padezco de una enfermedad, de diabetes, o tuve un accidente de tránsito, hipertensión alta, cualquiera. El médico me ha expedido una orden para hacerme un tratamiento, para practicarme un examen. Puede ser una ecografía, un ultrasonido, un medicamento especial, un alimento, un suplemento nutricional como el Ensure, colchonetas antiescaras para las personas que están hospitalizadas, que no se pueden mover, etc. Ya radiqué la orden médica, sería el otro hecho, radiqué la orden médica y la EPS se niega a suministrar el elemento, el tratamiento o el examen que acabo de mencionar. Eso es lo que hay que decir. Esos son los hechos de una tutela, hablando de un ejemplo, una tutela en materia de salud. Bien, el derecho vulnerado, pues evidentemente, en este caso, el derecho fundamental a la salud. Por supuesto, si el juez al leer la tutela logra desprender otros derechos, pues también los puede proteger. Muy bien, las pruebas que se puedan aportar. Si usted tiene la copia de su cédula, que puede ser importante para establecer sus afiliaciones en el sistema, la copia de la orden médica y de la historia clínica, si las tiene, entonces las aporta como pruebas. Bien, el juramento, el que ya mencionamos. Bajo la gravedad del juramento, declaro que no he presentado otra acción de tutela por los mismos hechos y derechos. La pretensión, lo que usted está pidiendo, te solicito que se tutele mi derecho fundamental a la salud y que se le ordene a la EPS entregarme los medicamentos, tratamiento, el servicio que usted esté necesitando. Bien, y finalmente la dirección de notificaciones. En la actualidad y sobre todo en este contexto, siempre pongan correo electrónico y un celular. Uno que sí consulten y que sí contesten de preferencia. Y la firma, por supuesto, la firma. La acción de tutela, como todos los demás documentos formales, por supuesto, pues no lo había dicho, no lo considera necesario, pero apuntémoslo en caso de que sea preciso hacerlo. Siempre empiezan por un encabezamiento. Juan Pérez, mayor de edad y vecino de Buga o de Tuluá, identificado con cédula tal. Siempre esa presentación es importante. Acuda a su despacho a presentar acción de tutela fundamental en los siguientes hechos, pretensiones, lo que usted está solicitando, las pruebas, el juramento, notificaciones, etc. Entonces, eso es bastante importante. Algunos recomiendan también, y es mi caso igualmente, que las pretensiones se pongan después de ese encabezado. O sea, Pedro Pérez, Juan Pérez, mayor vecino, acude a su despacho a presentar la solicitud de tutela
bajo la cual solicito y de una vez las peticiones o solicitudes que usted hace y luego sí cuenta ya los hechos, presenta las pruebas, menciona el juramento, indica su lugar de notificaciones y su firma, datos de contacto, ¿no? Y su firma. Esto aplica para todas las tutelas en general. Una tutela en tránsito por un comparendo que ya prescribió, una tutela contra una entidad financiera porque está usted reportado en Datacrédito o en los centros de riesgo, en las centrales de riesgo, como una persona que ha incurrido en mora y realmente usted no lo está. Entonces presenta la acción de tutela para esos fines. Si en su empresa o en el establecimiento educativo ha sido objeto de discriminación o de una sanción injusta que usted considera que está afectando su dignidad, su derecho a la educación, su derecho al trabajo, lo que sea, no está de acuerdo con esa sanción que le impusieron, una vez agote los mecanismos internos, pues va y presenta la acción de tutela. Muy bien, explicado todo el punto de la acción de tutela, considero necesario hacer algunas aclaraciones sobre la procedencia de la acción de tutela, algunas aclaraciones adicionales. Esto es un poco técnico, el texto lo menciona al inicio, pero por el grado técnico considero importante hacerlo al final. Primero, la tutela es subsidiaria, como ya lo había dicho al inicio. Si hay otros mecanismos administrativos a los que usted pueda acudir, debe ir a ellos primero. Entonces, para rectificaciones por vulneración al buen nombre, por ejemplo, para lo del habeas data que acaba de mencionar del banco, usted, y para la reclamación de tránsito, por ejemplo, y el proceso disciplinario, primero acude al mecanismo procesal, al derecho de petición, al trámite que haya que adelantar, la solicitud de rectificación en el caso del buen nombre. Ya cuando haya agotado ese procedimiento, si insisten en no cumplirle, acude a la acción de tutela, porque la tutela es subsidiaria. ¿En qué caso se puede acudir a la tutela directamente? Cuando haya un peligro, perjuicio inminente, irremediable, por ejemplo, que una persona va a perder su casa y que depende de la exactitud de ese reporte para que le puedan dar un préstamo para recuperarla, sería un ejemplo. O el estudiante que está afrontando el proceso disciplinario no puede esperar a que se agote la etapa administrativa porque ya va a iniciar el nuevo año lectivo y podría perder la continuidad de su estudio, etc. En el caso del derecho laboral sucede mucho. Para los asuntos laborales ya hay procesos. Los asuntos laborales se conocen por demandas ordinarias ante los jueces, pero para el trámite de una incapacidad o una persona que devenga el salario y depende exclusivamente de su salario y no se le ha pagado su sueldo y demás, la tutela puede proceder como mecanismo transitorio. ¿Para qué? Para evitar ese perjuicio irremediable que se le podría causar en caso de que no se le conceda la acción de tutela de inmediato. Entonces, siempre tener presente ese mecanismo de la subsidiariedad. Este es un asunto meramente técnico, sé que puede ir más allá de lo que se ofrece habitualmente en un curso de Constitución Política en general para diferentes programas, pero me parece importante advertirlo. Si hay un trámite administrativo, si hay un procedimiento que se debe agotar primero, hay que ir primero a esa acción ordinaria administrativa cualquiera y luego sí a la constitucional. Hago también otra aclaración. En materia de derecho a la salud, todo lo que sea derecho a la salud, nunca hay que presentar derechos de petición. Si es para un examen, un tratamiento médico que se le está negando, ya con el hecho de usted haber recibido la orden médica y haberla presentado ante la EPS, ya cumplió la fase administrativa. Esto lo digo porque hay personas que están enfermas de mucha gravedad, con diabetes, hipertensión, problemas coronarios, pulmonares, etc. Y pierden ese tiempo del derecho de petición, esos 15 días hábiles, que por supuesto si se trata de una enfermedad de este tipo, pues la persona puede acudir directamente a la acción de tutela. No tendría por qué haber esperado todo ese término del derecho de petición.
En materia de salud, insisto, cualquiera sea la patología, el trámite administrativo se cumple cuando usted ya tiene la orden médica y va y la presenta. Ahora, si el médico no le quiere expedir la orden, si el médico no le quiere expedir la incapacidad, pues con eso basta. Usted presente la acción de tutela, no gaste tiempo en derechos de petición en materia de salud. En salud procede la acción de tutela. Muy bien, había explicado también, o debo explicar también, el otro presupuesto para que la tutela proceda, y es la inmediatez. Como la tutela protege derechos fundamentales, se asume que son aquellas garantías que están en peligro ya, que no se pueden postergar en el tiempo. Y por eso se ha dicho, a partir de cuando se genera la vulneración de la tutela, la persona debe acudir en el término más pronto posible, por ejemplo, pago de salarios, pago de incapacidades, que son vitales para las personas que simplemente dependen de sus ingresos salariales. En ese caso, las personas deben tratar de acudir lo más pronto al juez de tutela. Normalmente, después del sexto mes, si ha pasado 6 meses, después de que a usted le libraron una incapacidad, una licencia de maternidad, o bueno, en general, que ha cesado el pago de salarios, usted ya ha pasado 6 meses sin percibir salario, ya se considera que la tutela no procede porque falta la inmediatez. Falta la inmediatez. Esa inmediatez implica que ojalá la acción de tutela se presente en el menor tiempo posible. Ojalá no se supere el lapso de 6 meses, porque ese podría ser un argumento que se podría estar dando lugar a que se niegue la acción de tutela. Una aclaración sobre los derechos el derecho de petición. El derecho de petición se vulnera en forma permanente siempre que no se cumpla. Entonces, es posible que pasen 4 meses, 5 meses, 2 años sin responder el derecho de petición. Esa vulneración es permanente en el tiempo. En ese caso, el mecanismo de la acción de tutela sigue siendo válido. La tutela es válida frente a vulneraciones que se extienden en el tiempo. Sin embargo, les insisto, ojalá no nos confiemos de esto. Presentemos las tutelas en el menor tiempo posible siguiente a la vulneración. Les había comentado también, y con esto termino, la acción de tutela procede para todos los derechos que vemos como fundamentales, todos los derechos fundamentales. Hay algunos de segunda generación con los que hay duda. Por eso yo les decía, los de primera generación son civiles y políticos. Hay derechos fundamentales en todas las generaciones, particularmente en la primera y segunda. La consulta previa, por ejemplo, que es de tercera generación, se puede proteger por vía de la acción de tutela, y así se ha hecho. La educación y la salud, por ejemplo, la salud es de segunda generación y es uno de los derechos que más se invocan a la hora de presentar acciones de tutela. El acceso a la educación también, la vivienda digna, los ejemplos que mencionábamos, cuando hay peligro para la habitabilidad de quienes allí están, bien sea porque hay contaminación auditiva, puede ser un ejemplo, o porque hay vertimientos de aguas negras de cualquier otro tipo, hay peligros de deslizamientos, y si esa situación no se atiende ya, pues se puede ocasionar un perjuicio de carácter irremediable. Entonces, en realidad, las tutelas proceden en una gran cantidad de casos, los cuales, pues los más importantes los he mencionado a lo largo de esta explicación. Muy bien, vamos a continuar por favor para los apuntes. Aclaro, estos apuntes que se piden en este video son de la sesión cuarta. Si ustedes quieren, pues los toman desde ya, es mi sugerencia, porque el otro video seguramente también va a ser un poco amplio, el que sí voy a dedicar propiamente en la próxima semana. Entonces, los apuntes de este video, que sería el video 4.1, son los siguientes. Vamos a mencionar, por favor, cuáles son los mecanismos de protección de los derechos fundamentales, los mecanismos de protección de los derechos colectivos y de grupo, y los mecanismos de protección de los derechos de la constitucionalidad y de la legalidad pública. Bien, simplemente mencionarlos.
Vamos a explicar qué es el habeas corpus y en qué casos procede. Vamos a dar un ejemplo de procedencia, del habeas corpus. Y muy importante, ¿cuál es el término para resolver el habeas corpus? Bien, la tercera pregunta es sobre la acción de tutela. Vamos a explicar qué es la acción de tutela, qué protege la acción de tutela, quién la puede presentar, ante quién se presenta, contra quién se presenta. En los apuntes vamos a mencionar cuál es el término para resolver la tutela en primera instancia y en segunda instancia en caso de impugnación. Vamos a mencionar cuál es el procedimiento en caso de que se incumpla una orden de tutela y qué sanciones se puede derivar para quien no cumpla con esa orden. Finalmente, vamos a presentar tres ejemplos en los que proceda una acción de tutela. Bien, y hasta ahí tendríamos ya culminada la labor por esta sesión 4.1. Les insisto, voy a tratar de que tengamos la sesión práctica de cómo se elaboran las acciones de tutela. Al final está programada en esa sesión 10, pero por lo pronto conceptualmente tenemos que acercarnos a este mecanismo y comprenderlo. De esa manera ya en la parte práctica lo podremos abordar con mayor profundidad. Bien, eso es todo. Muchas gracias, muy amables.